Muy bien, de nuevo con ustedes este principio de año, con muchas actividades que tienen que ver con el quehacer diario de las personas, con los acontecimientos políticos más relevantes que se producen en el país y a nivel internacional. Vamos avanzando y siempre hay acontecimientos trascendentales que marcan un hito en la historia, es decir, en lo que el ser humano va produciendo en el día al día. Y en estos 6, 7 días que ya hemos transcurrido en la vivencia del nuevo año, nosotros vamos a tener una vivencia muy interesante, porque hay situaciones sanitarias que afectan la salud de las poblaciones y por momentos se ve una luz en el túnel donde se vislumbra una nueva manera de amanecer con más tranquilidad, y otras veces se torna un poco oscuro el panorama. Pero es el quehacer diario del ser humano. Vamos a salir bien. En esos avatares de los días que hemos transcurrido, hemos estado viendo algunos acontecimientos nacionales, reitero, y además de la necesidad de prepararse para tener una mejor forma de orientar, a hojear algunos libros. Por ejemplo, hemos estado hojeando un libro que escribió el expresidente de Estados Unidos, Obama, y ahí nos hemos dado cuenta y hemos verificado de cómo la supremacía blanca ha logrado tener el control de esa sociedad en todos los sentidos y amplio de la palabra. Control, dominio, al extremo de manipular a las personas. Por ejemplo, Obama fue un gran presidente de origen medio negro y medio blanco, pero que se comportó ampliamente como un blanco xenófago cualquiera, blanco xenófobo. Sí, lleno de rabia, lleno de odio, porque quizás el color lo preocupa un poco. Eso es en el subconsciente, y así lo han preparado para que piense como blanco, que actúe como blanco al servicio de los blancos. Eso hemos escudriñado en ese libro, de cómo él se va a las superficialidades y no se adentra a las profundidades de qué es lo que mueve el mundo, ni de explicar de por qué no hizo lo que tenía que haber hecho cuando le dieron la oportunidad para ser el presidente de la potencia más grande que ha dado la humanidad en los últimos siglos. Bueno, de igual manera aquí vimos unas declaraciones al día 2, día 3 de enero, del que fue presidente por el Partido de la Liberación Dominicana, el señor Leonel Fernández, donde él apelaba a que el gobierno, este gobierno que es su aliado, que él luchó incansablemente desde mucho tiempo atrás, desde el 2014, 2015, lo más probable que desde el 2012, cuando asumió la presidencia el compañero Danilo Medina.
Lo más probable es que desde antes. Lo que pasa es que se vio un poco apurado porque lo habían amenazado de meterlo preso y él no quería volver a tener problemas de que lo estén llamando para ir a dar cuenta. Son personas que no les gustan dar cuenta de nada de lo que hacen ni de nada de lo que pasa, sino que ellos son los protagonistas. Y apelaba a que el gobierno del presidente Abinader dejara de lado el toque de queda. Bueno, el problema del toque de queda es que donde no hay una historia de los derechos civiles de los seres humanos y pobladores de una nación, pues el hecho de violentar esos derechos es pan comido. Si no le importa a nadie violentarle los derechos a un ser humano de andar libremente. Pero hay países donde hay una experiencia vasta sobre eso y han logrado, a base de muchos sacrificios, de muchos esfuerzos, que los derechos personales o los derechos de los seres humanos sean respetados. Entre ellos el derecho de caminar libremente y que cuando usted esté en peligro se dé cuenta porque ha alcanzado un nivel de educación que le ha proporcionado el Estado para entender lo que le conviene y lo que no le conviene. Pero en nuestro país no ha habido una práctica de respetar los derechos civiles de los seres humanos. Los derechos universales, inclusive. Que hay familias que no comen durante semanas. Hay familias que se están volviendo locas durante tiempo, porque no tienen la perspectiva de ver que van a salir de ese pozo de arena movediza y mientras más se mueve, más se hunden. Imagínense entonces su derecho de ser libre. Se lo violan a cada instante. Y la gente no protesta, no dice nada porque no es una costumbre aquí. Lo primero que había que haber hecho, señor presidente Leonel, era educar a la población y profundizar las acciones a favor de respetar los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Usted no lo hizo en 12 años, usted no lo hizo. Pero el Partido de la Liberación Dominicana y sus hombres y mujeres realizaron buenos gobiernos. Y eso dio como resultado que la nación se viera sometida a estrés sociales por diferencias abismales políticas, ya que los gobiernos del PLD han sido productivos, donde todos los sectores han participado. Y ahí está el secreto también. Si los sectores de la sociedad no participan en los procesos de bienestar que tiene que generar un gobierno, hay problemas. Se generan situaciones políticas de muchas dificultades. Pero bien, queríamos señalar que esto no es México, porque en México hay un respeto al derecho ciudadano. El presidente de México ha establecido de manera clara: no hay manera de que se violen los derechos del ser humano y que se le prohíba de sus actividades normales como ciudadanos, ya que lo principal y lo fundamental en este gobierno es la justicia. Y si la justicia es lo principal, el derecho del individuo está por encima de todo. Cada individuo es dueño de sus hechos y quien viole la ley tendrá que verse con la justicia. Y si la justicia es seria, entonces si violó la ley, irá donde tiene que ir a parar para cumplir con las reglas de juego que se le impongan y que debe cumplir porque son las que están establecidas. Eso es en México, pero aquí no. Aquí no hay educación, la población no tiene una experiencia de ver lo que es bueno y lo que es malo todavía, porque los gobiernos no se la han proporcionado. Los gobiernos han estado ahí para los sectores que se involucran en él beneficiarse ampliamente.
Por lo tanto, esas fueron unas declaraciones muy desafortunadas, porque él fue presidente y no hizo lo que tenía que haber hecho. Exhortamos a profundizar a la sociedad, a impulsar un desarrollo cultural, intelectual y científico, sobre la base de educarse, sobre la base de la educación, y de ahí entonces surgirá firme los instrumentos necesarios para el desarrollo humano, para una mejor vida. Es importante señalar que si no hay un nivel de la población en el que lo económico pueda desenvolverse, entonces se generarán problemas importantes y habrá inestabilidad. El bienestar es lo que da la estabilidad. Y cualquier actividad intelectual que usted desarrolle se dará cuenta que tenemos ampliamente muchas dificultades para que la sociedad alcance niveles de comprensión de los acontecimientos adecuados. Por eso exhortamos a prepararse, a leer, a oír literatura, a ver buenos programas, en fin. Y se aprende ampliamente porque usted oyendo a Víctor Hugo, la narración de los poemas de Víctor Hugo, donde la ONU toma, por ejemplo, un libro de miles de páginas y dura 6 horas, en 12 lecturas de 6 horas, para que la humanidad oiga los planteamientos del desarrollo humano en la humanidad durante todos estos últimos 20 siglos que se han alcanzado. Y ahí están escritos y plasmados en ese libro. Habíamos hablado anteriormente de un libro muy importante de este país, donde un novelista dominicano, Jafet Cerulle, escribió todo lo que tiene que ver con el desarrollo histórico de la dominación a que han sido sometidos estos pueblos por las potencias europeas y por los crímenes de humanidad que cometieron. Ahí en Alginato, una novela voluminosa de Jafet Cerulle, se da a conocer todos los acontecimientos que surgieron. Por eso ahora recientemente acaba de publicarse un libro de Jafet Cerulle, se llama Poncio Pilat, es un retrato de todo lo que está aconteciendo hoy día de la sociedad, porque moralmente ha colapsado la sociedad, que gira alrededor de esa gran nación muy poderosa, pero que moralmente colapsó, que es Estados Unidos. Todos nosotros tenemos una historia de atropello, de vilipendio, de sometimiento al poder hegemónico mundial, ya sean europeos, norteamericanos, en fin, de Occidente. Y hemos sido víctimas de situaciones muy aberrantes para el desarrollo del buen vivir del ser humano. Por eso los exhorto a leer esos libros. Oíamos en un programa muy importante aquí del país, del señor Julio Jacín, donde él establecía de la manera de por qué el señor Leonel Fernández no aportó ni un solo kilowatt en la generación de electricidad en sus últimos 8 años, y establece de manera meridiana porque hizo una sociedad con sectores productores de energía para que la energía siguiera con el mismo precio y no hubiera forma de desbaratar ese negocio importante. Y entiende que eso fue una actividad de no producir un solo kilowatt
para la generación de energía que se pagó. Si el hecho de que no se hiciera, le pagaron al presidente esos sectores para que no lo hicieran. Bueno, y se deja ver eso en el programa del señor Norberto Bacín, lo que demuestra que mucha gente no tiene el interés real de contribuir al desarrollo de la sociedad dominicana, sino a llegar a hacerse el representante de todos esos sectores poderosos y sentirse uno de los hombres más grandes del mundo. A eso es que aspiran muchos que quieren llegar al gobierno. Así que esas razones por las que no se proporcionó ningún aporte a la producción de energía eléctrica para la sociedad dominicana, lo que tiene de importancia esto es que genera todos los medios necesarios para el progreso. Pues sin electricidad no hay progreso hoy día. Estamos viviendo tiempos modernos. Es igual, sin comunicación no hay progreso. Y quiero que se sepa que la extensión y la promoción de las posibilidades de acceder al Internet de la población son muy limitadas en este país. Tienen que profundizarse más. Aún no hay un 30% de la población que tenga Internet, que goce de la navegación en las redes para enterarse, para aprender, para formarse, para tener idea de lo que está pasando al lado de su casa, en el barrio vecino, en la ciudad vecina, en el país vecino, en fin, en cualquier lugar del mundo. No tienen derecho a enterarse la mayoría de la población dominicana porque el Internet aún no alcanza a llegar a la mayoría de la población. Hay muchos celulares, hay mucho de todo eso, pero toda la basura es lo más que le llega en materia de comunicación a la población. Así que exhortamos a que se democratice la comunicación y el uso de las plataformas para que éstas sean mejor orientadas a formar a la población y no esté pasando lo que está pasando en muchos países, por grandes que sean, donde moralmente se han derrumbado, como el caso de Estados Unidos, lo que vamos a hablar más adelante. Así que es importante que se sepa que necesitamos que se amplíe la cobertura de la participación de la población en todas las plataformas que se manejan desde el Internet, plataformas de comunicación. Claro, la mayoría son para embrutecer al ser humano, pero hay buenas plataformas donde la educación juega un papel importante. Un poco de café. Estuvimos viendo la participación de un médico importante dominicano en la Gran Manzana de Nueva York, en Estados Unidos, el doctor La Antigua. Y él establecía de manera clara que la primera oleada de la pandemia que ha azotado al mundo, generada por el virus del COVID-19, más de 4.500 a 5.000 dominicanos fueron víctimas de ser atrapados por el virus y perecieron. Y cientos de miles afectados por el virus que todavía no se sabe cuáles son los efectos secundarios que esto va a generar en el ser humano. Todavía no lo sabemos. ¿Qué esto va a generar? Estas son de las cosas importantes que están sucediendo en nuestros alrededores y que tenemos que estar informados para poder saber cuando nos están hablando mentiras o nos están hablando la verdad. Hay mucha atención en cuanto a las pruebas, pero las atenciones médicas están muy por debajo del nivel que deben tener en Estados Unidos en situaciones como esta. Están muy por debajo. No, hay una situación catastrófica. Y de ahí inclusive han tenido los seres humanos en Estados Unidos que por momentos perder sus derechos civiles, como la imposición de toque de queda, que nadie puede salir, que nadie puede juntarse. Pues no hay un plan, no hay un plan, no hay educación. Y cuando la represión surge en la superficie
y navega para poder controlar una población es porque hay ausencia de justicia. La represión es la ausencia de justicia. Si no hay justicia, reprimen a la población para que sus derechos sean doblegados y sometidos el ser humano al control de lo que están dirigiendo los asuntos públicos. Cuando no se tiene una comprensión y la falta de educación son la evidencia de la indolencia de los que dirigen el Estado. Es decir, que cuando es ausente la asistencia, el proporcionarle los medios para tener mejores formas de vida a las personas, cuando se les niega el derecho al trabajo, porque no hay trabajo o se han perdido los puestos de trabajo o se han perdido las oportunidades y nadie le da seguimiento a ese asunto. Eso evidencia que hay un Estado dirigido por una dirigencia indolente. El gobierno actual tiene que procurar no caer al máximo en la indulgencia, en la indolencia de no proporcionarle a la población el bienestar, porque entonces es injusticia. La población los exhortamos a que sigan muy precavidos, que no cesen en ningún momento para mantener la pandemia a raya. Hay que cuidarse, mantener la distancia al hablar con las personas, 1 o 2 metros, y así usted ni tendrá la oportunidad de contagiar a sus semejantes, ni su semejante contagiarlo a usted. El pueblo dominicano tiene una experiencia enorme en combatir las gripes, la fiebre, combatir las dificultades que se le presentan. Tienen que poner en práctica todo lo que han aprendido de sus padres, de sus abuelos. Tienen que recordar que hace más de 60, 70 años no había asistencia médica al nivel que hoy día la tenemos. Y nuestra población se vio obligada a tener que irse a lo natural, a inventar fórmulas con tisanas, con remedios naturales para enfrentar todas las dificultades que le generaban las enfermedades. La vacuna no hay que tenerle miedo. Si mañana llega la vacuna a nuestro país, como tendrá que ser, no tenga miedo, vacúnese. Porque hay muchas potencias involucradas en el asunto de la producción de la vacuna. Está China, está Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, India, Cuba, que es una potencia en materia de salud. Por lo que no hay que tener miedo, hay que vacunarse. Nada le va a pasar. Ya en el mundo más de 12 millones de seres humanos se han vacunado. Así que hay que seguir adelante, la vida no puede detenerse. La vida es una dinámica en la que envuelve todo el quehacer del ser humano para seguir adelante, nunca hacia atrás. Tenemos que seguir avanzando. Contra vientos y mareas, contra los malos y contra los que se oponen al desarrollo del ser humano. Porque es que hay sectores muy reducidos que pretenden mantener a la humanidad subyugada para ellos vivir bien, los únicos, un grupo muy reducidos. Ese es el lío que hay en Estados Unidos, que estos grupos quieren el control del Estado norteamericano porque es el representante, el gendarme del imperio occidental hoy día. Imperio que tendrá que desaparecer más temprano que tarde, para que la humanidad siga avanzando. Ya es insostenible el dominio de ese imperio porque ha colapsado moralmente la nación
pero representa. Quisiéramos dar una pincelada porque se dicen muchas mentiras en las redes. Por ejemplo, hay redes, plataformas como la de Google, en fin, hay plataformas que responden a los intereses de sectores económicos en el que con la dominación, con la subyugación de la población, a los designios de ellos, es que crecen cada vez más, se fortalecen económicamente. Por ejemplo, se quiere hacer ver esa plataforma cuando usted lee algunas noticias que se desprenden de ellas. Son noticias controladas, muchas veces noticias falsas. Que México es el país donde se está acabando el mundo. No. México tiene 126 millones de habitantes, un país muy grande. De dichos 126 millones hay 1.448.000 que han sido infectados por el virus, de lo cual 1.098.000 han salido del apuro. Ya no están infectados y han salido. Otro tanto, alrededor de 300.000 han sido hospitalizados y muchos de ellos ya están todos en su casa. Buen averaje, han muerto alrededor de 127.000 personas. Pero hay países de menor, es decir, México ocupa hoy día un cuarto lugar dentro de las grandes potencias, en materia de población, en materia de riqueza, en materia del ejercicio de los gobiernos para dirigir sus pueblos. Hay un gobierno que está enteramente dedicado a servirle a la población, a los de abajo. Y juntos a los que están colocados arriba, sacarlo de todas las dificultades que están atravesando esos pueblos, generalmente de orígenes indígenas, son aborígenes, son pobladores originarios de esa tierra, son los auténticos dueños. Pero son los más golpeados y han sido los que fueron sometidos a la dominación más criminal que haya tenido la humanidad en ocupaciones de países, naciones, tierras, ciudades, nunca visto en la historia de la humanidad. Ahí los españoles, los ingleses, los holandeses, todos, los franceses, jugaron un papel de dominación de grandes ultrajes al ser humano, de acciones criminales y de saqueo a las riquezas de esos pueblos. Destruyeron su cultura, pensaron ellos que destruyeron la cultura. La cultura de los pueblos renacen, reviven, se reorientan, se consolidan, por más que quieran destruirla. Y México hoy está jugando un papel muy importante. En América Latina, Brasil ocupa el primer lugar, fruto de un gobierno de gente que no tienen una formación política y mucho menos una visión de contribuir al desarrollo humano, los que están gobernando a Brasil. Y por eso han provocado una catástrofe con la pandemia y es el país más poblado, pero es el más golpeado por la pandemia, donde cientos y cientos de miles de hombres y mujeres han muerto y millones han sido afectados por la pandemia. Y tenemos en segundo lugar a Colombia, un país pequeño comparado con esos grandes países, y ahí hay una dictadura férrea de la ultraderecha. No hay manera de que la población pueda deshacerse de ellos porque tienen una alianza con sectores imperiales que tienen a Colombia ocupada. Hay más de 7 bases
militares en Colombia de Estados Unidos, que son los que están controlando ese país, porque desde ahí controlan la droga, controlan el tráfico y saben a quién hacerle llegar la droga para que sea expendida en Estados Unidos. Argentina, en noveno lugar estamos nosotros, en América Latina. La cantidad de afectados, de muertos, en fin. Pero seguiremos avanzando. No hay manera de volver atrás. La pandemia tendrá que ceder en cualquier momento y la humanidad a recobrar su normalidad para que el ser humano reoriente los esfuerzos y haya un nuevo camino por donde transitar en mejores condiciones para un desarrollo más amplio de todos los seres humanos. Hemos visto cómo en Estados Unidos las diferencias que existen entre los sectores gobernantes que controlan y quieren controlar el mundo han llegado a su clímax. Y aquí habíamos hablado de cómo esa nación, los que la controlan no tienen el mínimo sentido de los principios morales que deben normar para servirle a las sociedades, sino que se comportan, se conducen sobre la base de las grandes acumulaciones de riquezas, no importa que sean por producción de armas de guerra, de destrucción masiva, por las actividades financieras que van en detrimento de las poblaciones, de la aplicación de grandes impuestos para que cada vez tengan más recursos e impulsar guerras diabólicas que acaban con países, con ciudades, con aldeas completas. No tienen miramiento y donde su único objetivo es ganar dinero. Por eso colapsó la idea del presidente que ya empieza a vivir los últimos días como presidente, Donald Trump, en el que él pretendía que Estados Unidos volviera a ser como antes, y decíamos que no, que nada vuelve a ser como antes. Y él entendía y empezó a dar todas las facilidades del mundo para que los grandes capitales que habían emigrado de Estados Unidos volvieran a Estados Unidos, dándole todas las facilidades necesarias para que lo hicieran, para que trajeran las industrias, para que volviera a renacer la actividad productiva en Estados Unidos y la población tuviera la manera de desarrollarse con buenos trabajos, con buenos empleos, con buenas oportunidades, con estabilidad, pero eso no fue posible. El grupo imperial que hoy acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos, decimos que hoy acaba de ganarla porque ahora es cuando el Congreso ratificó el triunfo del señor Biden. Y se darán cuenta que no habrá ninguna diferencia entre Biden, entre Trump, entre Bill Clinton, entre Obama, entre cualquier presidente que haya tenido Estados Unidos, en la manera de conducir los asuntos internos como los asuntos internacionales. El objetivo de ello es fortalecer a los grandes magnates que tienen el dominio de todo lo que se mueve y todo lo que hace en Estados Unidos. Y que moralmente no hay un pico de formación, porque lo que les importa a ellos no es la vida del ser humano, sino sus intereses. Por eso hemos dicho en varias oportunidades que al colapsar moralmente la sociedad norteamericana, va a colapsar el imperio occidental que hoy dirige Estados Unidos. Claro, el colapso de un imperio no se puede vaticinar de un día para otro, es un proceso. Pero ya ese proceso arrancó y se está demostrando. Por eso hoy día, demócratas igual a republicanos, igual a tramposos. No hay ninguna diferencia entre uno y otro, son tramposos, son inmorales. No tienen nada
que le duela en cuanto a los intereses de la población. Al contrario, lo que más le preocupa es engrosar sus grandes fortunas, sus grandes riquezas, y para eso la necesidad de dominar el mundo. Pero reiteramos, cuando se colapsa la moral, se empieza a colapsar todo el poder que usted posee. Porque no hay justicia. Y lo único que puede sustentar un poder es la justicia. Y cuando la justicia empieza a perderse el poder, ya sea económico, militar, financiero, armamentístico, de dominación en el mundo, empieza a destruirse. Por eso si se leen a Quevedo en el siglo XVI, por ahí, ese gran literato español, se darán cuenta cómo él retrataba a la sociedad como la sociedad más corrupta de toda Europa. Una sociedad que moralmente colapsó, la española, el imperio más agresivo, un imperio que tiene grandes crímenes de la humanidad sobre sus hombros. Por eso hoy día no hay forma de que avancen por el buen camino. Cada vez están más atrapados en las dificultades. Porque no entendemos cómo se ha permitido potencias importantes que esos sectores poderosos le hayan robado la inocencia a la población norteamericana. Y estos grupos hayan mantenido engañado, embobado a todo un continente, a todos los continentes, a su población, de que ellos son los que representan un Estado democrático de convivencia. Cuando todos sabemos que ahí lo que prevalece es un estado de dominación de una minoría sobre la mayoría y que le imponen todo lo que deben hacer y no hacer los ciudadanos y ciudadanas. Por eso no entendemos cómo los líderes mundiales hablan de la democracia de Estados Unidos. Y la democracia de Estados Unidos nunca ha existido realmente. Lo que ha existido son los designios de una minoría que le impone a la gran mayoría sus objetivos, sus visiones para lograr grandes fortunas sobre la base de desarrollar industria de armamentos para aniquilar a la humanidad. ¿Cómo puede ser eso democrático si eso es injusto? Lo único que genera democracia es la justicia, y la justicia lo que representa es la participación en todo derecho de los seres humanos. Estados Unidos está dirigido por un grupo de vándalos, de tigres y de delincuentes criminales que cada día ponen a la humanidad en peligro. Exhortamos a que el pueblo norteamericano definitivamente abra los ojos y que ese es el soberano. El pueblo es el soberano. Y el pueblo que no se deje arrastrar a una lucha intestina de esos sectores que quieren seguir dominando el mundo y que por alguna vez en la historia impongan la voluntad popular y se deshagan de todas esas lacras humanas que han dirigido la humanidad por más de 100 años. El pueblo norteamericano es el soberano, es quien tendrá en cualquier momento la última palabra de lo que le conviene y lo que no le conviene. Y lo que le conviene es hacerse de ese tigueraje. Que tengan buen día y nos veremos muy pronto.